Estimados amigos, un abrazo cordial para ustedes. Comenzamos esta nueva emisión hoy viernes 4 de julio. Les doy un abrazo a todos y pido al Señor por cada uno de ustedes para que estén siempre a los pies del Maestro, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, postrados ante Él en adoración, en obediencia, en conocimiento y sobre todo con nuestra vida unida a nuestro Señor en el seno de la Iglesia, alimentados por los sacramentos, especialmente por la Sagrada Eucaristía. Y hoy, un día muy especial, porque es primer viernes del mes de julio, por lo tanto, no olviden una visita, un ratico de adoración eucarística, una visita al Sagrado Corazón de Jesús, pasar por el templo, pasar por la capilla de adoración y hablar con el Señor. Tenemos una cita con Él los primeros viernes de cada mes. Eso lo dijo el Señor de la Divina Misericordia, Jesucristo misericordioso, a Santa Faustina Kowalska. Por lo tanto, si les queda fácil, acérquense a la confesión. Si les queda cerca, si tienen la capilla cerca, la parroquia, y encuentran a su sacerdote, acérquense a la confesión. Ganen indulgencia plenaria en este año santo del jubileo y busquen siempre la gracia de Dios nuestro Señor. Así como lo hizo Santa Isabel de Portugal, la santa del día de hoy. Qué bello el ejemplo de Santa Isabel de Portugal, nacida en una familia católica muy creyente, muy humilde, y después fue presentada a uno de los reyes de la época, y al rey Dionisio le encantó la presencia, la nobleza, la feminidad, la belleza, la forma de ser de Santa Isabel, y la hizo su esposa. Y Santa Isabel de Portugal hizo mucho bien, teniendo a su esposo el rey y dándole hijos a él. Bueno, y él tenía también otros hijos antes del matrimonio. Ella se encargó de acercar a esos hijos a los pies de nuestro Señor. Un gran ejemplo de lo que debe ser una primera dama, de lo que debe ser una reina. Utilizó para el bien de todos las riquezas que tenía por ser la monarca de Portugal, la mujer más importante del reino. Hizo mucho bien, construyó puentes para que hubiera comunicación entre las ciudades, construyó escuelas, centros hospitalarios, vio de los enfermos, ayudó a muchas personas. Entre otras cosas, facilitó el diálogo entre algunos reyes y algunos personajes que estaban enfrentándose en diversas guerras, y ella es la patrona de los diálogos para que haya paz en los conflictos bélicos. Hizo mucho bien Santa Isabel de Portugal, hizo mucho bien. De verdad que cuando hay un papel importante en la sociedad, en la vida pública, se puede hacer tanto bien, se puede servir a los demás, se puede vivir de una forma modesta, humilde, y sobre todo pensando en el servicio a los más pobres, a las familias más desposeídas, a los que no tenían vivienda. Ella hizo muchas obras de caridad gracias a la bondad de su corazón y a la luz del Espíritu Santo que Dios puso en ella. Pues ella quedó viuda y después entregó sus bienes, entregó sus joyas de reina, sus vestidos lujosos, sus joyas, para la construcción de hospitales y centros hospitalarios, centros de salud, y después fue a pasar sus últimos días ya de avanzada edad con las hermanitas clarisas, con las monjitas de clausura. Qué bella esta vida. Díganme, queridos hijos, si no es algo especial, algo espectacular, algo lindo, como el ser humano entrega sus bienes, emplea sus
recursos, ocupa todas sus fuerzas, sus iniciativas para el bien de los demás. Por eso, la felicidad del cristiano, la felicidad del católico, siempre con la cruz, pero para servir a los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa Isabel de Portugal, ruega por nosotros y ruega por todas las mujeres que llevan el lindo nombre Isabel. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Bien, esta bellísima oración en este mes de julio a la sangre de Cristo el Señor, a la divina Eucaristía. Gracias, Señor, por quedarte como alimento, como prenda de salvación para nosotros mientras vamos caminando en esta vida para llegar al cielo, que es nuestra meta, nuestra alegría definitiva. Gracias, Señor. Bueno, y muy triste, ¿no?, el desenlace de la vida de Diego Jota, jugador de nacionalidad portuguesa, uno de los mejores jugadores del Liverpool de Inglaterra. Ay Dios, qué tristeza, qué tristeza. Un joven futbolista prominente, goleador. Y cómo terminan sus días a bordo del vehículo Lamborghini con su hermano, cuando una llanta trasera se explotó y perdió el control del vehículo y se salió de la carretera, rodó, dio muchos volantines, no, se incendió el carro y no, ¿para qué continuar? Casado hace 11 días, Dios santo, 3 lindos niños, una linda esposa, un hogar cristiano, estaban casados por la iglesia. De verdad que es muy triste esto. Como admirador del fútbol, como seguidor inclusive del Liverpool, donde juega uno de nuestros jugadores colombianos, Luis Díaz, pues de verdad que queda uno muy conmocionado por esto. Ayer celebré la Eucaristía por él y ofrezco a Dios este programa y nuestras oraciones por su descanso. Qué cosas, ¿no? Qué cosas, ¿no? Bueno, nosotros seguimos adelante. Ya hemos superado el estudio del Salmo 22. Ya hemos conocido que este salmo es muy importante, muy bello, y ahora seguimos con el estudio de nuestra fe, con base en el Catecismo de la Iglesia. Y recuerden que ahora estamos estudiando los primeros partes del Catecismo al respecto de la revelación y cómo la revelación de Dios al ser humano nos llama a la comunión y la fe. Eso es lo que Dios quiere cuando se revela, cuando se da a conocer que el ser humano esté en comunión con Él y con los demás, y por eso nos ha dejado su presencia sacramental divina en la Iglesia, para ser todos miembros del cuerpo místico de Cristo, Él que es la cabeza. Eso es lo que Dios quiere, por eso se ha quedado en Jesucristo y Él nos ha dejado a su esposa, la Iglesia, y allí se da una de las revelaciones más lindas de Dios Padre Eterno en Jesucristo, y cómo nos deja el camino y nos da los recursos y los medios pues para llegar a Él. Y además se revela para que nosotros, con la luz del Espíritu Santo, nos adhiramos a Él con un acto humano muy sincero, que es responderle a Él con la virtud de la fe.
Precisamente uno de los documentos del Concilio Vaticano II sintetiza cuál es el objetivo de la revelación. Dei Verbum número 2, Constitución Dogmática Dei Verbum dice: Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con nosotros para invitarnos a la comunión consigo y recibirnos en su compañía. Esto es lo que Dios quiere cuando se revela: hablarnos a todos como amigos, como hijos, y estar con nosotros para llevarnos a su comunión y para que estemos con Él. Recuerden, Dei Verbum número 2, para eso se revela Dios, para estar con nosotros, para hacerse visible, patente, para hacerse entendible. ¿Cómo será Dios de bello en la revelación que Él, siendo absolutamente perfecto, eterno, omnipotente e inmortal, quiere hacerse uno como nosotros para que lo conozcamos? Pudo haberse quedado Dios en la eternidad y haberse revelado con unas señales en el cielo muy hermosas, espectaculares. Quiso revelarse, darse a conocer en nuestra humanidad para que nos quede más viable y más fácil llegar a Él. El objetivo es ofrecer a todos los hombres la posibilidad de vivir en comunión con Él y con los demás, con todos, especialmente con Él, para que podamos participar de los bienes y de su vida. Bien, ¿qué medios, nos dice el Catecismo, ha dejado Cristo Jesús, ha dejado Dios nuestro Señor? ¿De qué medios se sirve? ¿Qué medios se emplea para que nosotros sepamos que hemos sido llamados a estar en comunión con Él? Primero, pues se revela en su amado Hijo Jesucristo. Cristo Jesús es la imagen de Dios invisible. Y Cristo funda la Iglesia para que continúe su misión en el mundo. La Iglesia es evangelizadora y su tarea consiste en llevar la buena noticia del Evangelio a todas las naciones y en todas las épocas históricas, de modo que la Iglesia, predicando a toda la creación, puedan conocer la voluntad de Dios y su proyecto salvador. Pero la Iglesia no realiza sola esta tarea. Aquí interviene la divina persona del Espíritu Santo, que conduce y anima a la Iglesia para que lleve su mensaje a todas las personas. Y de este modo la labor evangelizadora de la Iglesia está animada, vivificada por la acción de Dios uno y trino, Dios Padre, que se ha revelado en Jesucristo, Jesucristo que funda la Iglesia y se queda en ella, en los sacramentos y en la evangelización, y el Espíritu Santo, que es el que conduce y anima a la Iglesia para que lleve ese mensaje de salvación a todos los hombres. Entonces, esa revelación de Dios se da en la Iglesia. Por eso es tan importante estar cobijados por la Iglesia, animados, alimentados, vivificados por los sacramentos, especialmente por el bautismo, por la Eucaristía, por la confesión. Esos sacramentos bellos son el medio que Dios tiene para que lo conozcamos a Él. La revelación, como una invitación de Dios a la comunión con Él y a la salvación, tiene también para nosotros un papel que debemos reflexionar. La revelación que Dios hace, lo hace con mucha bondad y con su misericordia infinita, pero ante esa revelación Dios quiere que nosotros también participemos, y por eso nos ha dado la inteligencia, la libertad, la voluntad, nos ha dado la vida espiritual, nos ha dado la capacidad de reflexionar
Y Dios quiere que nosotros también participemos en la comunión con Él. ¿Y cómo? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cómo se acepta esa salvación que Dios ofrece cuando llama a todos a ser hijos de Dios en Jesucristo? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 142. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros le respondamos con la fe. Que le respondamos con la fe. Mientras Dios nos da su gracia, nos santifica en un movimiento descendente de la eternidad hasta aquí, pues ahora Dios quiere que nosotros le respondamos en un movimiento ascendente, de aquí para arriba. Mientras Él nos da su gracia y su santidad en Jesucristo, a través de Jesucristo el hombre le responde a Dios con el don de la fe. ¿Cómo la podemos obtener? Bueno, de eso hablaremos in the next program, the next week. La próxima semana, el próximo programa que tengamos, vamos a hablar de cómo podemos obtener el don, la virtud de la fe y cómo hacerla crecer para responderle cada vez más a Dios nuestro Señor. Tómame en tus brazos y prepárame, Jesús. Dame de tu espíritu para abrazar tu cruz. Te ofrezco mi vida, sé tu Señor mi guía. La noche pasa rápido y mañana he de morir. Como siempre, tu calor lo siento en mí. Me pongo en tus manos, descanso en tus brazos. Hoy vengo a darte todo. Bueno, una de mis canciones favoritas se las comparto. Esta canción se llama Ofrenda Permanente, de el cantante Martín Valverde. Mi juventud, Señor, está en tu altar. Recíbela, hoy digo. Bueno, bellísima canción. Con sinceridad estoy dispuesto y me arriesgo este paso a dar. Muy bien, bueno, tomemos entonces la santa palabra de Dios, el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recíbela, volveré para decirles que morir vale la pena por la verdadera vida, que es la vida eterna. Bueno, queridos hijos, Jesucristo el Señor ve en donde el ser humano no encuentra nada. Me acuerdo mucho de la frase de Antoine Le Saint-Exupéry en El Principito, cuando dice: él
lo esencial es invisible a los ojos. Y mientras todos veían en Mateo una persona indeseable, que hacía un poco de, quizás de corrupción con el dinero, porque era el que cobraba los impuestos, que era una persona que trabajaba para el imperio, no veían en Mateo pues un buen referente. En cambio Jesús vio en el corazón de Mateo el potencial, lo que podía dar, y no se fijó en lo que estaba haciendo. O mejor, se fijó en lo que estaba haciendo, pero Jesús lo transformó. Jesús transforma esas, no sé, llamadas astucias, aquellas capacidades que tenemos a veces para hacer el mal, otras veces para hacer el bien, y Cristo Jesús ve más allá, porque nuestros ojos solo ven lo superficial y juzgamos. En cambio Jesucristo ve mucho más allá, y vio el potencial que tenía Mateo, y vio sus capacidades, su liderazgo, vio mucho más, y por eso lo llamó. Y cuando Él llama, transforma, purifica. Y el Señor va a la casa de Mateo, va a una cena, y precisamente allí en esa cena fue cuando lo cautivó Jesús. Seguramente habló con él, seguramente le llamó la atención, seguramente lo invitó, resaltó sus capacidades, sus cualidades, y seguramente lo amó. Lo invitó a su staff, lo invitó a su equipo, lo invitó a formar parte de su escuela misionera y a formar parte de sus discípulos. Y mientras todos juzgaban a Mateo por su conducta lógicamente externa, Jesucristo el Señor ve mucho más, y Él conoce muy bien las capacidades y las transforma. Misericordia quiero y no sacrificios. Otra palabra que tenemos que profundizar, porque cuántos de nosotros somos muy dados a los sacrificios, a la diversidad de ayunos, a la diversidad y multiplicidad de oraciones, de prácticas religiosas, devocionales, pero el corazón no tiene misericordia. Entonces eso no sirve, porque a Dios no lo podemos comprar con prácticas externas que son buenas, que son importantes, pero lo que más ve Dios es el corazón, la capacidad del corazón humano para amar, para perdonar. Podemos ser muy doctos, muy profundos en nuestras prácticas rituales y religiosas, pero si el corazón está lleno de mezquindad, de soberbia, por más oraciones y prácticas religiosas que hagamos, la cosa no va a resultar. Queridos hijos, el Señor los ilumine, los bendiga, los proteja, y que tengan un día provechoso, un viernes lleno del amor de Dios nuestro Señor. Santa Isabel de Portugal ruega por nosotros, y que el Señor tenga en su gloria a Diogo Jota y consuele a su familia, a Portugal, al fútbol. Amén.